Bien, buenos días. Este, espero que estén bien. Buenos días, profesor. Sí, acabo de conversar con un profesor que me apoye. Puta que carajo. Le había dado el asunto, dice. Menos mal que ya se está recuperando. Ya. Está quebrado, está la situación, ¿no? El problema es que nos salen a decir que ya hicieron el contacto, pero no dicen ya están viniendo, ¿no? Estamos quedando menos así. Bien, los jueves ustedes saben que es algo muy breve, prácticamente introducción, porque las clases las tenemos el día sábado a las 3 horas, ¿no? Voy a dar la idea para que su profesor mañana complete algo y, y el día sábado ya tenemos nuestras 3 horas, ¿no? Allí les compartí un material que había algunos ejercicios, hay que tratar de hacerlos, ¿ya? Hay que tratar de hacerlos. Eh, y si no, ya el día sábado yo les doy la idea para por lo menos resolver un par de los que estaban ahí, ¿no? Me interesa, por ejemplo, eh, cómo aplicar las superficies para graficar un sólido, ¿ya? Posiblemente el sábado les dé una práctica para que ustedes tengan como referencia, ¿no? A ver, voy a compartir algo acá. ¿Quiénes somos? Tenemos nuestro delegado, ¿no? Sí, profesor. ¿Sí? Ujú. ¿Delegado quién es? Yo, Ronaldo Chávez. Ronaldo Chávez, creo, ¿no? Sí, profesor ¿Sí? Ronaldo Chávez. Ajá. No te tengo en el WhatsApp. ¿Me pusiste en tu WhatsApp o no? Sí, profesor. Ya está. Lo agregué al WhatsApp. Ya, te has puesto como Ronaldo. Sí. Ya, no, para buscarlo. Bien. Entonces tenemos acá, cualquier pantalla, acá. Por ejemplo, la vez pasada estábamos hablando de curvas de nivel para graficar funciones de varias variables. Pero para funciones de más de dos variables, sí, ya lo vi, sí, ya lo vi. De más de Ya, dos profesor. variables ya no hay un momentito. ¿Y con quién estás ahí, Ronaldo? Ay, con mi enamorada. Sí, pero no se vayan a molestar las chicas ni los jóvenes, ¿no? Ustedes, no publican sus fotos así nomás, hombre. Mañana te peleas, carajo, y cambian las. Sí. Bueno, cuando uno es joven se emociona, ¿no? Un poquito más, ¿no? A veces nos emocionamos, ¿no? Rápido publicamos. A ver, estábamos viendo para funciones de dos variables, por ejemplo, uno, z igual a f de x, y, este, y vimos ahí curvas de nivel. Y esas curvas de nivel lo usamos para graficar, ¿no? Nos da una idea. En cambio acá, cuando va a aparecer más de una variable independiente, en este caso 3, tiene sus aplicaciones, pero hoy día ya no lo mostramos cuando hacemos funciones vectoriales, ¿no? Entonces aquí va a aparecer las superficies de nivel. Y en algunas prácticas es la forma de preguntarte a ti sobre una superficie cuádrica. Entonces, cuando hablamos aquí de superficies de nivel, eh, tiene que ver o tiene que ver algo parecido con lo que hicimos acá con curvas de nivel.
Las curvas de nivel aparecían cuando Z, antes que me olvide, la práctica, si ustedes ya vieron el rol de prácticas, ¿no? ¿La práctica de multivariable toca la tercera semana o la cuarta? No, no sabemos, profesor, no nos han dado ningún En la tema. otra sección me dicen que la programación lo han hecho para la semana 4. A ver, que a ellos les llega otra información. A ver, un ratito. ¿Dónde está matemáticas, ciencias básicas? A ver. A ver, por acá creo que estuvo. Yo pensaba que a ustedes les llegaba la programación. Está para buscar. No, ya para mañana le diría a su usuario que les informe. Mucho mensaje, ¿verdad? No, no hay. Acá. No, no lo tienen ustedes, ¿no? No, profesor, no nos han dado. A ver, un ratito. ¿Y cómo en la otra sección me han respondido? A ver, un ratito, dejo acá. Te enviaron las grabaciones, ¿no? Sí, profesor, sí me enviaron y ya lo compartí también a mis Ah, compañeros. aquí está, que lo cronograma en prácticas. La semana del 19 de abril es la tercera semana, 19 de abril. Es la semana 3, ¿no? Sí, sí, antes. Sí, ahí está la práctica. Ya, ahí está el cronograma. Ahorita les comparto esta acá. Ya. Ahí está, ¿lo ven? Sí, profesor, sí. Ahí está. Y ella, pues entonces la otra sección se ha equivocado. Sí, ahí arriba dice 2021. La prueba de entrada me correspondía esta semana, pero lo estamos tomando en la semana 3, ¿no? Porque la otra semana dan física. Ya, se ha equivocado. Ya, la otra semana entonces hay que tomar una evaluación. ¿Ya? Bien, ya está. Seguimos con lo que estábamos hablando acá. Entonces, para ese tipo de funciones vamos a hablar de superficies de nivel, ¿ya? Su profesor mañana va a hacer un ejemplito sobre eso de ahí. Eh, ya. Y hoy día lo que quiero darles, por ejemplo, por lo menos es darle la definición de qué se trata un límite, ¿de acuerdo? De lo que se trata un límite. Entonces, en estos minutos, quiero compartir por lo menos la idea intuitiva, ¿de acuerdo? La idea intuitiva de que un límite, ¿cuándo se calcula un límite en un punto? Por ejemplo, acá yo tengo un conjuntito por aquí, puede ser XY, XY, y podemos definir el conjunto de esta forma. Por ejemplo, puede ser desde acá hasta acá, por ejemplo, ¿no? O
no necesariamente tiene que ser así. Puede ser así. Puede ser así. Puede ser este de acá, un menos 2, y esto de aquí, 1.4. Y ese conjuntito de ahí, ya está. Ese conjuntito que yo estoy pintando ahí, supongamos por un momento que es el dominio de la función. Ya está. Entonces nos van a pedir calcular el límite en un punto de una función. Entonces, lo que sucede aquí es lo siguiente. Ese punto que nos piden calcular el límite, por ejemplo, supongamos que estemos acá, que sea el punto A, 5,6, por ejemplo. En ese punto no se puede calcular el límite, porque la idea, ¿cuál es? Cuando tú hablas de acercamiento, acá, tú hablas que ese punto se acerca a x sub 0, pero ese punto de ahí tiene que estar en el dominio. ¿Cómo te vas a acercar a verde? Mediante rojos. Pero supongamos que tienes acá el puntito B, 4,1, por ejemplo. Ya está. Ese puntito no pertenece al dominio, pero sí te puedes acercar a él. Acercar. Un punto puede estar acá, por ejemplo, un C 1,5, por ejemplo. Sí te puedes acercar a ese punto. ¿De acuerdo? Puede estar inclusive acá en el punto, llamémosle D, menos 2,2, por ejemplo. Sí te puedes acercar a ese punto mediante puntos del dominio. Te puedes acercar a ese punto. Acá también te puedes acercar. A estos puntos B, C y D se le llama punto de acumulación. ¿De acuerdo? Entonces estamos asumiendo que esto de acá es el dominio. Y este punto de acá no puede ser el punto que sea el x sub 0. Ahora, alguno me podría decir que el dominio, supongamos, de la función que sea esto que está con rojo reunido con el punto A. El punto A pertenecería al dominio en ese caso, ¿no? Pero no quiere decir que se pueda calcular el límite en ese punto. En esos puntos aislados no se puede. Entonces, ¿se entendió lo que es un punto de acumulación? Mira, es un punto, por lo menos intuitivamente, ¿ya? Es un punto al cual tú le intersectas con un conjuntito de puntos así, mediante un disco. La intersección de ese disco con el dominio siempre te va a dar esos puntitos de ahí para que te puedas acercar. Lo mismo tienes acá, ¿no? Trazas un disquito y siempre va a haber intersección, de tal manera que te puedas acercar. En la mayoría de textos, folletos, libros, no insisten en que el punto sea punto de acumulación. Entonces podríamos pensar que cuando yo escribo este punto de acá, puedo dar cualquier punto. O necesariamente no, que no esté en el dominio, pero ya tenemos por lo menos la idea geométrica de lo que es un punto de acumulación. Porque el principal problema que tienes ahora, que ya no hay límites laterales. ¿Cómo yo me voy a acercar a ese punto? ¿Acaso por la izquierda, entre comillas, y por la derecha? No, te puedes acercar por todos esos, inclusive de otras formas, ¿no? O sea, ya no hablamos de izquierda y derecha. Pero la idea tampoco es complicar el asunto al estudiante, ¿no? Sino darle la idea, por lo menos macro, de lo que se trata un límite de más de una variable. Puede ser dos o más variables, ¿ya? No sé si va quedando la idea como una parte introductoria, porque algunos no lo hacen, pero prefiero que vaya quedando claro esas cositas ahí, ¿no? Entonces acá podemos decir acá, una rayita acá y una rayita acá. A ver, definimos el límite acá. Definimos el límite. Se dice, ¿no? Que el límite, estoy escribiendo muy arriba, se dice que el límite de f de x, cuando x se acerca a x sub 0, es igual a L. Ojo, el límite, si es que existe, es un número real.
¿De acuerdo? Si es que existe, es un número real. Se dice que el límite de f de x, cuando x se acerca a x sub 0, es el número real L. Ahí lo ves claramente, ¿no? Este x de acá y este x de acá es el mismo. Entonces, tú te acercas a este punto mediante puntos del dominio, ¿de acuerdo? Y además, no te interesan todos los puntos del dominio, te interesan los puntos que están cerca de x sub 0. Por ejemplo, acá ve, estos puntitos nomás, no te interesan los de acá, ¿ya? Entonces, ¿no? Se dice que el límite sí y solo sí, para todo epsilon mayor que 0, para todo epsilon mayor que 0 dado, dice que debe existir un delta mayor que 0, tal que, lo voy a hacer de frente nomás, ¿ya? Tal que si x pertenece a esta intersección de acá, entonces, esta diferencia de acá dice que debe ser muy pequeña. Es por eso que algunos se preguntarán, ¿por qué se denota como delta y épsilon? Esto es un épsilon, a ver, acá es. ¿Por qué esto es un épsilon y esto un delta? Si es una E y una D. Lo que pasa que es para interpretarlo como si fueran valores pequeños. Entonces dice, todos los X que están en esta intersección, la diferencia debe ser menor que cualquier número positivo. O sea, aquí debe ser menor que cualquier número positivo. Esa es la interpretación. Ahora, esto que está aquí, esto que está aquí, es prácticamente esta vecindad de acá. Porque acá estás diciendo que esta distancia tiene que ser menor que el delta. ¿De acuerdo? Tiene que ser menor que el delta. O sea, todos estos puntos que están aquí, ¿ve? Todo lo que están por aquí. Esta distancia. Ahora, este delta puede variar. O sea, quiere decir que este disquito de acá puede ser más pequeño o más grande. Pero como estás analizando límites, de preferencia este delta de acá tiene que ser pequeño. No le vas a poner 3, por ejemplo. Significaría que estás analizando lejos del punto. Y la idea es que sea cerca. Por lo tanto, el delta es pequeño. Eh, a ver, ¿por qué crees que los profesores, por ejemplo, ningún profesor como didáctica pide que demuestre que el límite de una función constante es la misma constante? Por algo muy simple, mira. Por algo muy simple. ¿Qué pasa? Que si f de x de varias variables es una constante y tú quieres probar que el límite de f de x, cuando x tiende a cualquier punto, porque el dominio de la función constante es todo el espacio, ¿no? Es la misma constante. ¿Por qué? Por lo siguiente, mira, es evidente acá. Tú quieres que esta diferencia de acá sea menor que cualquier número positivo, ¿de acuerdo? Debe ser menor que cualquier número positivo. Entonces, tú y yo lo estás viendo, ¿no? F de X, para nuestro caso, f de X menos L sería simplemente C menos C. Y eso es 0. Y 0 es menor que cualquier número positivo. Ya está. ¿Qué podemos observar ahí? Bien, observamos algo sobre eso, ¿ya? Si tú le quitas la rayita, si tú le quitas la rayita, es la definición de, de una función escalar, pues. Es la misma, ¿de acuerdo? Es la misma, es la misma, es la misma, ¿no? Ya está. Una observación sobre esto.
una observación sobre esto de acá. Yo voy a hacer un comentario nomás de lo, no es que esté en contra de nuestros gobernantes, ¿no? Lo que sucede es que nosotros no podemos pensar, a veces en nuestro cerebro siempre, cuando alguien opina, siempre nos vamos por el lado malo, ¿no? No me ha gustado, por ejemplo, que digan, fulana persona no sirve porque es, terrenal y lo que sea, ¿no? A veces nuestro cerebro trabaja de esa manera. Es lo primero que se nos puede ocurrir, ¿no? Y los sistemas de información dominan el mundo. Comienzan a veces, pero a veces puede dar lo contrario, ¿no? Porque ahorita estamos bien, bien complicados. No saben, por ejemplo, esa anécdota de que un papá llega a su casa y lo ve al hijo que sale apurado, se iba a la universidad, a la universidad y estudiaba un poco lejos. En otros países decir una hora de camino es bastante porque las autopistas, bueno, puedes ir a 150, 160, ¿no? Y es normal, ¿no? Lo lleva el hijo y se accidenta, pero en el accidente muere el papá, el hijo sobrevive. Y como decir de acá Cañete, qué sé yo, y le dicen que su situación es complicada, y entre los médicos conversan, dice que es difícil que se salve, pero hay un especialista en otra ciudad, por decir Lima, que lo puede salvar. Lo contactan, él va, y cuando llega, mira al enfermo y le pregunta, dígame, ¿usted cree que se salva? ¿Usted cree que podría salvarlo? ¿Cómo no voy a salvarlo si es mi hijo? ¿No? ¿Y qué se nos viene a la mente primero? Es su otro papá, ¿no? Su verdadero papá. Pero no, pues es la mamá, ¿no? Eh, pero ya nosotros pensamos que el especialista lo vemos como varón, ¿no? No lo vemos como que sí, también podría ser ella. Así también puede suceder lo que está pasando con nosotros, ¿no? Pensando siempre este, lo, lo malo después de 200 años, ¿no? Está complicada la cosa. Pero por ahí me dijeron que se podían invalidar las elecciones si es que hay votos en blanco. No, no estoy muy informado sobre eso. Ayer mi esposa me dijo, ¿no? Parece que están analizando, me dice, cómo hacer que sean inválidas. Pero hasta cierto punto no sé, ¿qué queremos? ¿Que algunas personas no ganen? ¿O cómo, no? Bueno, es una pequeña opinión con ustedes, ¿no? Eh, la observación es la siguiente. El límite es único. El límite es único. Quiere decir que la respuesta para ti tienes que encontrar un solo L. ¿Recuerdo? Un solo L. Eh, cuando nosotros tenemos esta expresión de acá, x menos x sub 0, en realidad ese es el dato que tenías cuando tenías el cálculo diferencial. Es el mismo. Tú con ese trabajabas. Buscabas que expresar en función de eso para que aparezca el delta. Y puedas decir que al final esta diferencia de acá debe depender de delta. Y ese le vas a llamar el épsilon. ¿De acuerdo? Eh, por ejemplo, acá, no sé si voy a sacarlos a usted, lo voy a poner para un costadito. Ahora puedo escribir. Por ejemplo, ¿qué pasa si x fuese xy? Xy y x sub 0 fuese simplemente algo pequeñito ahí, ¿no? Listo. Entonces vas a tener que esto de acá es esto de aquí, ¿no? Es x menos x0, sería así. X menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado. Y lo tendríamos así, ¿ve? Y eso es menor que delta. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando
te van a pedir verificar un límite que mayormente yo no voy a esos extremos, ponerte algo muy difícil de usar la definición para probar. No, la idea es que sea asequible, ¿ya? Pero la idea de un límite de dos variables es mayormente llevarlo a uno de una sola variable. Una integral doble, la idea es primero llevarlo a una integral de una sola variable. La de triple del espacio. No voy, yo mayormente cuando voy a resolver la triple, no dibujo el sólido. La idea es que el alumno tenga claro él cómo es el sólido. Por ejemplo, dices un hiperboloide de una hoja. Él solamente debe saber en su esquema qué forma tiene. ¿De acuerdo? Porque el de triple hay que saber, si lo quiero hacer en XY, tengo que ver el Z del dibujo y lo proyecto en uno de los planos. O puede ser para Y también y lo proyecto en el otro plano. Entonces, a eso es lo que iba aquí, ¿no? Acá entonces, eso vamos a tener aquí lo siguiente. Eh, esa expresión de ahí, es como tenerla así. Es como tener raíz de a cuadrado más b cuadrado, aquí. No hay problema, ¿no? Lo he puesto muy arriba, es menor que delta. Y esto de acá nosotros sabemos que es mayor o igual que a cuadrado. Y esto es valor absoluto de a. Quiere decir que esta expresioncita de acá abajo, esa expresioncita de ahí, la podrías escribir así también, ¿no? Que te va a servir cuando vas a mayorar. Valor absoluto de x menos x0 también es menor o igual que esta expresión de acá. X menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Y eso es menor que, o sea, tendríamos esto. Y también tendríamos esto de acá. Nos sirve a veces algunas cosas cuando vamos a mayorar. No siempre son las dos. De repente queda en función de una sola. ¿Ya? La observación 3 es la siguiente. La observación 3 es la siguiente. ¿Qué significaría esto de acá? El límite de f de x en general acá, cuando x se acerca a x sub 0, y acá yo escribo x pertenece a A. ¿De acuerdo? O sea, estamos teniendo algo así. X sub 0 está aquí, y nosotros nos queremos acercar a ese punto X sub 0. Entonces yo estoy poniendo, va a haber un conjunto A aquí, y se estás acercando por ese conjuntito. Eso es lo que está significando esta partecita de acá. ¿Ya? Porque para el cálculo de límites, cuando es un cálculo, entonces primero tienes que aplicar algunos resultados. En este caso, entonces, sería el límite mediante A o a lo largo de A, ¿no? A lo largo del conjunto A. ¿De acuerdo? Es como si nos dieran esto de acá, para aclarar un poquito esto. Es como si nos dieran que el límite, por ejemplo, de x, y cuadrado, menos y, por decir, ¿no? Más x, por decir acá, entre x cuadrado más y cuadrado menos 1. No vean el cálculo, ¿eh? Vean lo que estoy tratando de explicar, la parte de arriba, ¿ya? Lo que estoy tratando de explicar es la parte de arriba. Entonces nosotros queremos calcular ese límite. Entonces, en ese caso, el punto de acumulación es el 0, 0. ¿De acuerdo? Bueno, en ese caso pertenece al dominio, no hay problema, pero no trato de explicar eso.
sino la parte que está arriba. ¿Qué significa analizar mediante un conjunto? ¿Ya? Entonces tú puedes definir aquí, estamos acá, podemos definir en un conjunto A, para este punto de acá, los x, y, por decir, ¿no? Como es en el origen, puede decir, por ejemplo, a lo largo del eje Y. Entonces tendríamos algo así. Sí, lo puedo borrar. Lo podemos borrar. Si ustedes se acuerdan cuando se empezó la pandemia, que se infectaba, sonaba como un apestado, ¿no? Si en un barrio sabían que uno se había infectado, lo aislaban. ¿Se acuerdan o no? Sí, no sé si en su barrio pasaba eso, ¿no? Que nosotros en el edificio contiguo corrió la novedad de que se había un infectado, entonces empezaron a llamar a Serenazgo, que identifique quién es la persona y que tengan que sacarlo a otro lugar y llevarlo. Hoy día no, es normal, ¿no? Lo aíslan en una habitación y siguen viviendo normal. Bien, entonces estamos viendo ahí que en este caso no se trata de graficarlo, sino más o menos quiero aclarar lo que significa esto, lo que significaba eso de ahí, ¿no? Es algo así. Porque lo hago medio arriba. Ya está. Ya está. Tenemos así. Este es el punto 00 y estamos analizando a lo largo del conjunto A. Ese es el conjunto A para nosotros. Ese es el conjunto A. Entonces, prácticamente, ese límite a lo largo de A lo podemos denotar así, ¿no? Es el límite de, en este caso, xy cuadrado, menos y le he colocado acá, más x, dividido entre x cuadrado, más y cuadrado, menos 1. Cuando xy tiende a 0, 0, pero estamos mediante el conjunto A. En este caso el x es 0. Entonces decimos acá, el x es 0 sería menos y sobre y cuadrado, cuando y tiende a ser 0. En ese caso ese límite no existe. ¿De acuerdo? No existe. Ya resolviste un límite por ahí. Pregunta. ¿Es y cuadrado menos 1? Es y cuadrado. X tiende a 0. A ver. No, he reemplazado el x por 0. Abajo queda y cuadrado menos 1, ¿sí? Sí. Abajo queda y cuadrado menos 1. Entonces nos va a dar 0, ¿sí? Anotito acá. Borramos esto, ¿sí? Ahí estamos. Y tiende a 0. El x ya es 0 porque estamos en el eje Y, pues, ¿no? En el eje Y. Entonces aquí hay varias cositas. O sea, yo lo que quiero, no más que los cálculos que nos ayudemos es qué hacer. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, que el límite salga 0, que te hayas aventurado por acá, que el límite salga 0, yo puedo decir que cuando me acerco por acá, me acerco por acá, me acerco por acá, ¿también me da 0? ¿O no se garantiza? No se garantiza. ¿Estamos de acuerdo? Esto es solamente una forma de, es como decir, ese límite por la derecha, algo así. O sea, es una forma de acercarnos al punto. Y cuando sea el punto 0, 0, obviamente que para un alumno es normal decir, yo calculo cuando x tiende a 0 o cuando y tiende a 0, ¿no? A ver, ¿qué pasa si y es 0? Si y es 0, en este caso nos va, bueno, parecido, ¿no? Pero hubiera puesto de otra forma. Pero yo lo que quería era explicar esto de acá. ¿Qué significa esto de acá? Te estás acercando hacia el punto mediante un conjunto, ¿ya? Entonces ahora voy a dar el resultado mejor. ¿Se entendió lo que significa esto nada más, no? Todavía no especulemos más, ¿sí? Solo esto nomás quería explicar con esto de acá. Todo esto, ¿ya? ¿Qué significaba
calcular ese límite. ¿Cómo irá a ser cuando se vuelva a presencial? Puta, que ustedes no van a hablar nada, ¿no? De que, ¿no? Como la vez pasada se encontró mi esposa con ella, ella hace sus gestiones en el hospital de Baleate. Por eso ella ayudó a un montón de personas, carajo. A veces yo me quedo sorprendido. Lo que me da miedo es que a algún momento ella se infecte, ¿no? Y cuando tú te sucede, a veces las personas que piensan que te van a ayudar no te ayudan. Bien, se encontró con un amigo ya bien mayor, del miedo corriente. Le dice, como yo la transporto, ¿no? Y Carito, ¿cómo estás? Sí, acá, Fernando, bien. ¿Y tú cómo estás? Yo acá, pues, me duele la boca, dice, porque, ya no puedo hablar, ya, como yo no converso, ya me olvidaba hasta de caminar, dice, pues, acabo de salir y me he vuelto torpe, ¿no? Hasta que ese viejo es, ya está. Entonces aquí vamos a dar un resultadito acá. 4, un resultadito. El resultadito es este de acá. Un teorema es en realidad, ¿no? Es así, un teorema hasta que me ganó la hora. Dice, si el límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0, nos da L. O sea, existe. Existe. Eso quiere decir que el límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0, pero es a lo largo del conjunto A. Ese resultado es hasta evidente, ¿o no? ¿Sí? Si existe el límite, entonces por cualquier forma que te acerques, te tiene que dar L. ¿Está claro esa parte? Sí, profe. Sí, Ahora, profesor. ustedes me dirían, pero ¿para qué lo voy a usar? Te está diciendo un montón. Te está diciendo que tú des el conjunto. Y si el conjunto te dice que no existe, ahí terminas ya. Ese límite no existe. ¿De acuerdo? Porque lo estás viendo como un condicional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la idea es que si el límite no existe para un camino, quiere decir que el límite no va a existir. Entonces lo escribimos acá. O sea, ese límite se usa más para decir que no existe. Ya está. Y voy a terminar la reunión explicando, yo en lo posible trato de ser detallado para que ustedes hagan los cálculos. ¿Ya? A ver. Ojalá se mejore mi compadre, porque por más que le decía que no salga, cojudo a veces. Ya está. Se usa más para decir que el límite no existe. Ya está. Damos otro resultadito. ¿Qué pasaría si el límite de f de x, cuando te acercas a x sub 0 mediante el conjunto A, ¿no? Para el conjunto A nos da este límite L sub A. Y el límite de esa función, cuando x tiende a x sub 0, mediante el conjunto B, nos da L sub B. Ya está. O sea, tenemos la siguiente figura. Tienes acá el punto x sub 0 y te acercas mediante A. Te acercas por el conjunto A. Te acercas por el conjunto A. Y te da L sub A. Listo. Te da, por ejemplo, un medio. Y te acercas también por el conjunto B. Por el conjunto B. Nos acercamos por acá. ¿De acuerdo? Nos acercamos por ahí. Y nos da L sub B. ¿Qué pasaría si esto fuese un medio y esto fuese 1? ¿Qué podemos afirmar? No existe límite. Que no existe límite.
Porque hemos dicho que el límite es único. Ya está. Chévere. ¿Y qué pasa si los valores fuesen iguales? ¿Qué pasa si este fuese 1 y este fuese 1? No se puede todavía. No se puede decir que es 1. Entonces se da otro conjunto. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiera pasado acá? Ya está de más decirles esto, creo. ¿Qué hubiera pasado si este límite L sub A, ¿dónde está el asunto? ¿Qué hubiera pasado si este de acá no hubiera existido? Tú empezaste por ahí. ¿Qué concluyes? Que el límite no existe. Y ahí te plantas. ¿Estamos de acuerdo? Claro, basta que por un conjunto no exista, ya el límite ya no existe. Eso es lo que está diciendo este teorema que está acá. ¿Ya? Entonces, dice aquí, entonces, no sé por qué el rojo prime en esto. Entonces, si son distintos, L sub A con L sub B, no existe límite. Ojo, pero en ese punto. Y B, si son iguales, no se puede concluir. No se concluye. Se recomienda otro conjunto. Para comparar o utilizar la definición. Mañana su profesor va a hacer un ejemplito de superficies de nivel y va a hacer algunos cálculos de límites. ¿De acuerdo? Y el día sábado, como siempre, les voy a preguntar qué han hecho y lo completamos. ¿Les parece bien? Sí, profesor, está bien. Ya está bien, Sí, profesor. profesor, está bien. Sí, va quedando una pregunta por ahí, inclusive. Yo he hecho x igual a 0 y de ahí lo calculé cuando y tiende a 0. Entonces, podría ser una curiosidad de ustedes de repente preguntarme lo siguiente, ¿no? Si eso de ahí, si eso de ahí te da un número, ¿yo puedo decir que eso es el límite? La respuesta es no, ¿ya? El límite del límite así no se calcula. ¿Por qué? Porque ese es uno de los casos de 5. Mañana, el sábado aclaramos varias cosas, ¿ya? Ya, bien, creo que por ahora es suficiente. Sí, lo que pasa es que yo, así como con ustedes, yo ingreso un poquito antes, yo trato de empezar siempre a la hora. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros a veces tienen clase después, como mi caso, pues no, yo tengo clase y tengo que ingresar unos 5 minutitos antes, ¿no? Para poner los materiales y todo eso, ¿no? Esta plataforma Zoom ya lo están utilizando más universidades ahora, ¿no? Le veo bien la pizarra, lo que nos falta a nosotros es una plataforma para evaluar, ¿no? ¿Sí? Una plataforma para evaluar. Yo después le voy a enseñar por ahí unas preguntas, cómo se evalúa ahora en otros lugares y se da puntajes parciales, sin quitarle la comodidad al alumno de estarlo mirando, qué cosa hacer. Lo que pasa es que se hace bancos de preguntas, así como examen de admisión, así, igualito se chocolatea. Y muchos de nosotros nos oponemos porque es más trabajo. No es que lo de antes era mejor que dar las preguntas. De repente hablo groseramente, porque son jueces, a veces no queremos cambiar, ¿no? Bien, terminamos acá. Borramos aquí y entramos a el ORCE, ¿no? ORCE, no, no, ORCE docentes. Acá. CDH. Todos están bien, ¿no? Cuando alguien tenga una dificultad, por si acaso avisa, ¿ya? No se desaparezca, ¿ya? De repente entre nosotros nos podemos ayudar. ¿Está claro esa parte? ¿Sí? No. Tienen ahí un delegado o alguien que nos pueda, algo se puede hacer, ¿ya? Como mi
Mi ayudante, el nombre. Límites. Alejos. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Álvarez. Presente, profesor, buenos días. Allá, ahí está el de sombrerito, ¿no? Aponte. Sombrerito en la voz. Aponte. Presente, profesor. Buenos días. Avellaneda. Presente, profesor, buenos días. Vaso. Presente, profesor, buenos días. Campos. Candía. Campos, ¿no está? Sí, ya está ya. Candía. Candia presente, profesor. Candia. Disculpa. Cauti o Cautí. Diego. Diego. O sea que yo he notado que acá todos ustedes están de corbata, ¿no? Ronaldo Chávez Cauti. No está. Presente de Chávez, profesor. Sí, sí, ya lo puse. Escucho. Presente, profesor. Buenos días. Espinosa, gracias. Espinosa. Espinosa Luis. Presente, profesor. Espinosa, ¿no? Sí, Sí, sí. Luis. Sí, hay un solo Espinosa nomás, hijo. Luis Ángel Espinosa Guaira. Espíritu Moisés. Presente, profesor. Buenos días. No te vayas a molestar, pero Moisés con espíritu, ¿no? O sea, que los colegios. ¿No? Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gutiérrez. Piero Yusef. Luis Guamán. Profesor. Presente. Gracias. Jason Abel Jara. Presente, profesor, buenos días. Israel León. Presente, profesor. Buenos días. Franklin López. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Abraham Lozano. Presente, profesor, buenos días. Gracias. Claver Lozano. Presente, profesor, buenos días. Alonso Martínez. Gracias a Alonso Presente, Martínez. profesor. Presente, profesor, buenos días. Harry Mingway. Presente, profesor. Jean-Pierre Moreno. Presente, profesor, buenos días. Gracias. Qué buena voz. Andy Núñez. Presente, profesor, buenos días. Ronald Pascual. Presente, profesor. Buenos días. Harold Pérez. Presente, profesor, buenos días. Gracias. Jaime Ponce. Juan Diego Pulivia. Presente, profesor. Buenos días. Gianmarco Quispe. Presente, profesor, buenos días. Gracias. Eric Ramírez. Presente, profesor. Buenos días. Discúlpame, Juan Diego, me querías hacer una consulta, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo está? Eric Ramírez. ¿Cómo está? No. No, dije presente. Sí, dije presente. No, la vez pasada creo, disculpa, no leí bien. ¿Sí? ¿O ya no? No, conmigo no, profesor. Ya. Álvaro Ramos. Presente, profesor. David Ramos López. Jorge Luis Rimarachín. Presente, profesor. Johan Robles, gracias. Johan Robles. Presente, profesor. Johan Robles. Joshua Rupay. Presente, profesor, buenos días. Carlos Salcedo Villanueva. Presente, profesor. ¿Ya está mejor todo? Carlos Salcedo. Sí, profesor. Danelli Santos. Presente, profesor. Jean-Pierre Soto. Presente, profesor, buenos días. Brian Taipe. Presente, profesor, buenos días. Cristian Valerio. Presente, profesor, buenos días. Jonathan Vázquez. Presente, profesor, buenos días. Ángelo Vidal. Presente, profesor, buenos días. Jefferson Villa. Presente, profesor. Brian. Ya un presente, profesor. Espada. José Llovera. Presente, profesor. Buenos días. Miércoles, ahora sí está toda la clase ya. Jean-Pierre Zacarías. Presente, profesor, buenos días. Bien, creo que eso es todo. Profesor. Dígame.
Profesor, buenos días. No sé si me marcó a mí, Gutiérrez, profesor. Pero te he llamado, ¿ah? Sí, profe, sino que estaba por ahí, profesor. ¿No? Estaba por ahí, ¿cómo que por ahí? Ya te puse. Ya nos vemos. Muchas Ya, gracias, ¿ah? profesor, pues. Muchas gracias. No, profesor. Hola, profesor. Hola, profesor. Hola, profesor. profe. Sí, gracias, ¿ah? Hola, profesor. Hola, profesor. Ustedes. Y te compare.